nadie más tiene comunión con Dios a través de la inspiración, donde Dios habla, verbaliza, pronuncia las palabras y la persona por revelación escucha. Y estas tres palabras hay que diferenciarlas, porque dos de ellas afectan a los autores bíblicos y una de ellas afecta a los creyentes de todas las épocas. Las tres palabras son inspiración, revelación e iluminación. Tres palabras: inspiración, revelación e iluminación. El primer término, inspiración, es lo que les acabo de decir. Acabo de decirles que los escritores bíblicos fueron inspirados porque escucharon a Dios. Fueron las palabras saliendo, si podemos hablar, y quiero que me entiendan bien, salieron de la boca de Dios. Ahora, decir que la palabra de Dios salió de la boca de Dios es usar un antropoformismo, porque les tengo noticias. Dios es espíritu y Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene boca. Pero el Señor a veces habla así en la Biblia con antropoformismos, que es una figura literaria, para que de alguna manera entendamos a través del físico humano qué fue lo que sucedió. ¿Están comprendiendo? Entonces, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que salió de alguna manera, usando este sentido literario, salió de la boca de Dios, salió del mismo Dios y la escucharon los autores bíblicos. Ahora, ese proceso de escuchar la palabra que salió de Dios, ese proceso de escuchar algo que antes la gente no sabía, eso es lo que significa inspiración. El proceso de que sale de Dios y se le habla al autor bíblico. Y el término revelación es esto. Cuando hablamos del término revelación es esto. Imagínense que esto es una obra de arte en un museo. Y esa obra de arte, antes de que el autor de esa obra de arte la muestre a todo el auditorio, esa obra de arte está tapada. Entonces, llega un momento, la hora cúspide de la exposición artística, donde con bombos y platillos dicen, y esta es la obra de arte de este autor, y la destapan. Ese proceso de destapar para que la gente pueda ver esa obra de arte, a ese proceso se le llama revelación. Y la revelación es cuando el autor bíblico escucha de Dios el mensaje y lo escribe para perpetuarlo por las edades. Dios le reveló a los autores bíblicos su palabra. Ese proceso de escribirla y que el pueblo ya tenga esa revelación, se le llama revelación especial, que fue con lo que comencé la clase del día de hoy. La revelación especial de Dios es su palabra escrita. Y finalmente la última palabra, iluminación. Al día de hoy, ningún cristiano, al día de hoy, tiene la capacidad de la inspiración y la revelación. Porque lo que Dios tenía que revelar, lo reveló entre Génesis y Apocalipsis. Porque dentro de 8 días en la próxima clase nos vamos a dar cuenta que la misma Biblia pone al mismo nivel el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver dentro de 8 días sin afanes, con tranquilidad. Y nos vamos a dar cuenta que ahí sí podemos declarar que toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fue tratada por los apóstoles como palabra de Dios. Maravilloso. Pero entonces al día de hoy no podemos hablar que el creyente nominal. De hecho, los creyentes de la iglesia primitiva, que no fueron ni los apóstoles, ni las personas que fueron encargadas de hablar la palabra de Dios o de recibirla de esta manera, recibieron inspiración y la escribieron por revelación. Para nada. Por esa razón, hay un solo canon de la Biblia. El canon de la Biblia, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, que son 66 libros del canon verdadero. Solamente esos son los libros. ¿Por qué? Porque mucha gente escribió cosas, pero no fueron inspirados por Dios. Y por eso fueron rechazados del canon. A esas personas, por no haber recibido inspiración, no se les reveló la verdad. Y por eso sus escritos son fraudulentos y se les conocen como escritos apócrifos. Porque a los únicos que se les reveló por inspiración divina el texto bíblico fue a los autores, tanto
Moisés, los profetas, los salmistas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y es allí donde viene la tercera palabra. El creyente al día de hoy, que no se le habla ni por inspiración ni por revelación, se le habla por iluminación. ¿Y qué es eso? Que el Espíritu Santo nos ilumina en la verdad de las Escrituras. Solo podemos entender las Escrituras como fueron escritas. Mis hermanos, ¿quién de ustedes lee el periódico y con el editorial de un periodista que está objetivamente informando? ¿Cómo es posible entonces que tú, de un artículo, que el periodista se esfuerza por darte un mensaje objetivo, quién lee el periódico de manera subjetiva? Ah, es que yo leí la noticia y entendí esto. Nadie lo hace, mis hermanos. Nadie lo hace. Nadie lee de manera subjetiva 100 años de soledad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, la otra vez yo veía cómo Gabriel García Márquez le preguntaba a un hombre preguntas objetivas de su libro. Que le decía, soy un acérrimo seguidor tuyo de tu literatura. Y él le hacía preguntas de 100 años de soledad. ¿Cómo se llama la protagonista? Y yo no le puedo responder nada. ¿Por qué él le podía hacer preguntas objetivas? Porque había un mensaje objetivo. Pero al día de hoy la gente en la iglesia lee la Biblia de manera subjetiva. Los estudios bíblicos al día de hoy es, ay, leamos la Biblia. Jesús lloró. ¿Tú qué crees? ¿Por qué lloró Jesús? Ah, no, es que Jesús lloró porque era muy sentimental. Ah, no, es que Jesús lloró porque estaba muy triste porque se murió Lázaro. Ay, no, es que Jesús lloró porque estaba muy piedro con los fariseos. Lloró de piedra. Ah, bueno, listo, terminó nuestro estudio bíblico del día de hoy. Todos tienen la razón porque la Biblia tiene infinidad de interpretaciones. Gloria a Dios, oremos, amén. Hermano, falso. Falso, mis hermanos. ¿Qué es esa irresponsabilidad al enseñar la Biblia? Cuando yo llegué a la iglesia hace 22 años, desde el primer día que llegué yo a la iglesia, que me hicieron pasar adelante y hacer la oración de fe, desde ese mismo día me invitaron a ser subjetivo con las escrituras. Porque me pasaron a un cuarto atrás y me dijeron, te vamos a enseñar el 5 más 5 más 5 igual a éxito. ¿Qué es eso? Me dice, sí, lee 5 minutos la Biblia, luego medita 5 minutos en lo que leíste y aplícalo a tu vida como te parezca, y luego 5 minutos ora. Desde el primer día que llegué a esa iglesia, me motivaron a la interpretación subjetiva de las escrituras. Mis hermanos, yo no tengo nada en contra de la subjetividad. A veces la subjetividad es buena, pero no a la hora de leer las escrituras. Nosotros debemos entender qué libro de las escrituras estamos leyendo para poder entenderlo. Hay libros de la Biblia que son altamente simbólicos y yo no voy a poderlos interpretar de manera literal, como el Apocalipsis. Pero hombre, yo sé a qué libro me estoy acercando. Lo mínimo que tengo que tener yo para poderlos comprender es comprensión de lectura. Le ha hecho un daño terrible el misticismo al estudio de la escritura. Por esa razón, al día de hoy, cuando vamos a un texto y lo entiendo, yo no digo, uy, Dios me reveló. No, se lo reveló, alguien lo escribió. A usted no le reveló nada. A mí no me reveló nada. Si lo leí y lo entendí, Dios me está iluminando en las escrituras. Ahora, les aclaro, ¿lo que entendiste estuvo bien? Si es lo que ha entendido toda la iglesia históricamente hablando. Porque si en 2000 años de historia de teología, la iglesia entendió una cosa y tú lees la Biblia y entiendes otra, terrible. Entonces, mis hermanos, es importantísimo al día de hoy meditar en estas verdades. Continuamos dentro de 8 días todavía, porque esta hasta ahora es la introducción a la autoridad de las escrituras. ¿Amén?